invitado de hoy, el doctor Aurelio Suárez, a nuestra tertulia, comienzo de programa. Doctor Aurelio, buenas noches, bienvenido a Nocturna de RCN. Julián, mil gracias por su invitación, una muy buenas noches para usted, para todos sus oyentes, para toda la audiencia de RCN, que sé que a esta hora es bastante numerosa. Mil gracias por su gentil invitación. Bueno, pero dirán algunos oyentes, ¿y quién es? ¿Usted recuerda el afiche suyo? ¿Y quién es Aurelio? ¿Quién es Aurelio Suárez? Bueno, mil gracias, Julián. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Tengo algunos estudios adicionales en economía y en gerencia de organizaciones comerciales. Durante mucho tiempo me he estado vinculado a organizaciones sociales, académicas, fui profesor universitario, he sido escrito ya 11 libros. 11 libros. 9 libros y 8 libros y 3 cartillas para productores agropecuarios, de café, de leche, y uno sobre el Tratado de Libre Comercio del sector agropecuario, y he sido coautor de otros 4. Ahora estoy entregando también una parte de un libro sobre minería, que es una publicación conjunta también con varios autores en la Universidad Nacional, y estoy preparando una entrega especial del tema de minería en Colombia para reconfirmar mi membresía en la Academia de Ciencias Económicas en Colombia. Durante un buen tiempo estuve viviendo en la zona cafetera, fui profesor universitario allí, trabajé mucho con el sector cafetero, en fin, ha sido una vida, digamos, dedicada muy hacia afuera, hacia la proyección social y política, por supuesto, también. Fui escogido por el Polo Democrático para ser su candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas, y bueno, digamos que esa ha sido la trayectoria muy básica, muy general. Y al parecer, doctor Aurelio, agradeciéndole hoy su presencia aquí con su señora esposa, agradeciéndole su presencia en Nocturna de RCN, pues dejando la tranquilidad de la casa, el calorcito de las cobijas, y venir a acompañarnos para charlar un poquito, porque doctor Aurelio, al parecer, bueno, y usted como candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones anteriores, en las elecciones pasadas, dicen algunos que nos quedamos corto en tiempo para haberlo descubierto a usted, por lo magnífico de su capacidad, de su preparación, y sobre todo pues porque la gente como que no tuvo el tiempo para decir el candidato era Aurelio. Con su pregunta, usted como que estaba revelando eso. ¿Y quién es Aurelio? Pues faltó como más tiempito para haber descubierto quién era Aurelio Suárez, candidato a la alcaldía de Bogotá. Y se lo digo, doctor, porque por estos días la comunidad está preocupada con su capital de la República. No solamente por la herencia que hemos recibido de tiempo atrás en una serie de hechos que tienen a nuestra capital en el ojo del huracán y sobre todo en vilo para el bienestar de nuestra comunidad, sino por los últimos acontecimientos. Desde su orilla quizás de académico, ya un poco más tranquilo, sin los ajites de la campaña electoral, ¿usted cómo observa la capital de la República? Usted que la transitó, que la caminó, que la vivió día y noche, con lluvia, con sol, ¿cómo observa lo que está sucediendo en Bogotá? Que no es cualquier ciudad, doctor Aurelio, no es Cali, no es Medellín, siendo tan importantes, que no es el eje cafetero, que no es nuestra costa, sino que es la ciudad que ante el mundo nos identifica como es Bogotá. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué ve? Bueno, Julián, primero agradecerle sus generosas palabras. Yo simplemente traté de contribuir, por supuesto, a mi partido, pero también a la ciudad, en el debate electoral independiente de los votos. Contribuir, poner temas de debate, temas de discusión. O sea, lo suyo no era solamente electoral. Sí, yo sabía muy claramente que tenía una difícil tarea, por lo menos en términos de los resultados, pero participé tratando de contribuir, un programa muy completo, un programa muy, yo diría, muy estudiado, muy preparado, no solamente por mí, sino por los comités del partido, los comités ideológicos, los comités organizativos. La verdad es que usted ha dicho cosas muy ciertas cuando ha hecho la introducción al tema. Bogotá no es una ciudad, Bogotá es un país. Estamos hablando de 8 millones de habitantes, 7 largos, que uno puede decir 8, y si sumamos lo que llaman las conurbaciones, Soacha, Chía, Tocancipá, Gachancipá, Funza, Mosquera, Madrid, podemos llegar fácilmente a estar acercándonos muy a los 10 millones de personas.
Bogotá es más o menos el 25% del Producto Interno Bruto del país. Es un país, es más grande, es tan grande como Bolivia, poco menos que Ecuador. Puede ser de pronto 2,5 Uruguay. Entonces estamos hablando... Y mucho más que algunos de Centroamérica. No, pues casi que varios sumados de Centroamérica dan Bogotá. Dan Bogotá. Entonces, hay que tener una visión muy general. Y si usted me preguntara a mí cuál es el rasgo distintivo de esta ciudad, con todas sus cosas buenas, con todos sus progresos, también con sus retrocesos, yo podría decirle esto, Julián. Colombia es el tercer país más desigual del mundo. ¿El tercero? Sí, después de Angola y Botsuana. ¿Y ahí sigue Colombia? Y sí. Nuestra querida Colombia. Sí, señor. De más o menos 150 países que analiza el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que llaman el PNUD. ¿Botswana y cuál es el otro? Y Angola. Y Angola. Sí, señor. Después sigue Colombia. En el último informe sigue Colombia. Eso se mide por unos indicadores, pues que no creo que sea el caso muy técnicos explicar. Pero lo peor es que Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia, después de Montería y Medellín. Entonces, si usted me dice a mí dónde está fracturada la ciudad, cuál es lo que hay que corregir, entonces yo diría hay que hacer un esfuerzo enorme por combatir la desigualdad. Yo soy convencido de que en la medida en que las sociedades son socialmente equitativas, económica y políticamente democráticas, traen prosperidad y trae progreso. Pero yo no sé si técnicamente lo puedo preguntar de manera correcta. Dígame 3 aspectos en los que se marca esa desigualdad en Bogotá. Mire, le voy a dar datos. En Bogotá hay más o menos 250.000 empresas, contando empresas grandes, medianas, microempresas, familiaempresas, las que están, digamos, inscritas en los registros oficiales. 250.000 empresas. Y ojo a esto que le voy a decir. El 97% de las microempresas, ¿sí?, tienen el 14% de los activos. Y el 3% de las empresas tienen el 86% de los activos. O sea que lo que se llaman medios de ganancia están altísimamente concentrados, ¿sí? Ese es un signo muy claro de desigualdad. Uno segundo que le quiero decir. Hace más o menos unos 5 años, no tengo los datos pues precisitos. Tranquilo. Pero uno puede. Tranquilo que no estamos en campaña. Sí, no. Correcto, eso le iba a decir. No, gracias. Ni yo lo voy a corchar, ni cuántas estrellas tienen Millonarios. No, yo no le voy a preguntar nada. Esa sí me la sé muy bien. Sí, no, tranquilo. Bueno, lo que quiero es que ya que estamos con el tema coyuntural y mediático de Bogotá, la desigualdad. Pues, y sobre todo que hablemos de nuestra capital. Bueno, fíjese usted esta cosa. Hace más o menos unos 5 años, la gente de ingresos bajos, estrato 1 y 2, se gastaba más o menos el 20-25% de sus ingresos en pagar servicios públicos y transporte. Hoy las personas de ingresos 1 y 2 se gastan más del 30% de sus ingresos para pagar servicios públicos y transporte. Cuando hablo de servicios públicos, aclarémosle a los oyentes, hablo de energía, de comunicaciones, de acueducto, de alcantarillado, de gas, de aseo, ¿cierto? Y mientras tanto, las personas de más altos ingresos, hace unos 5 años gastaban el 7% de sus ingresos para pagar servicios públicos y transporte, hoy le gastan el 6%. Entonces, ese es un segundo ejemplo de desigualdad. Y uno tercero, que también puede ser importante anotarlo, es el siguiente. La mitad de las personas que trabajan en Bogotá ganan menos de un salario mínimo y medio mensual. ¿La mitad? Sí, de las que trabajan. O sea, de la población activa. Sí. Económicamente, no activa económicamente laboralmente. Ocupada, porque sí, activa laboralmente, es correcta la precisión. Y puedo decirle, el 60% de las personas ocupadas en Bogotá están en la informalidad. Entonces, fíjese el cuadro que hemos descrito. Los medios de ganancia, o sea, los activos de las empresas están altísimamente concentrados. Lo que la ciudad le tiene que ofrecer a un ciudadano para poder vivir urbanamente, que es servicios públicos y transporte, implica un enorme egreso de sus ingresos diarios para los más pobres. Y finalmente, lo que le he explicado, estamos hablando de que en términos laborales, en términos de trabajo, una enorme mayoría de los bogotanos gana menos de un salario mínimo y medio y el 60% es informal. Ese es un cuadro pues muy grueso, como dicen ahora, pero que le muestra a usted
que ese diagnóstico de la desigualdad es un diagnóstico yo creo que bastante preciso. Y le quiero decir algo, cuando yo empecé la campaña electoral, yo planteé eso. Posteriormente vino una persona que es muy eminente, ojalá que algún día usted lo pueda tener acá en estos micrófonos, que se llama Eduardo López Moreno. Eduardo López Moreno. Es un mexicano. ¿Es mexicano? Es un mexicano. ¿Y quién es Eduardo López Moreno? Él dirige la oficina de la ONU para el monitoreo de ciudades, se llama ONU Habitat, en Kenia. Entonces cuando yo supe que Eduardo vino, hice mis bañas para poderme entrevistar con él, y sin hablar, sin mediar palabra, me dijo, el problema más grave de Bogotá es la desigualdad. O sea, este es un hecho que está diagnosticado, que está refrendado, que es cierto, o sea, no es una invención. O sea, no que como dicen los muchachos, no es paja. No, señor, no es mentira. No, señor, cómo no. Muy bien. Pero, doctor Aurelio Suárez, y como los médicos cuando examinan a una persona que puede estar, o un enfermo terminal, o sencillamente está en el diagnóstico preciso para poder salir adelante, ¿usted cree que con lo que usted nos acaba de describir aquí en Nocturna de RCN, en esta tertulia, Bogotá puede salir adelante algún día? Yo creo que tenemos posibilidades sobre la base de varios asuntos. Primero, esa situación de desigualdad no depende exclusivamente de Bogotá, del alcalde de Bogotá, ni de las instituciones bogotanas. Tienen un papel fundamental para jugar y más adelante podríamos hablar de él. También dependen de unas políticas económicas nacionales. O sea, usted no puede decir que, Colombia es el tercer país más desigual del mundo y Bogotá convertirse en la ciudad la 10ª más equitativa del mundo, ¿no? De la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana. Entonces, hay que trabajar políticas económicas a nivel nacional y políticas sociales a nivel nacional. Y, por supuesto, políticas locales, institucionales a nivel de la ciudad. Yo creo, por ejemplo, le digo, Julián, que uno de los problemas más graves donde uno podría trabajar es en el tema del empleo. Ahí tenemos un buen filón para trabajar. Yo sí creo. Mire ustedes. Sin ser fácil, pero sería como el más viable, el más ajustable a acciones. En Bogotá hay más o menos, el desempleo en Bogotá ha estado girando entre el 8, el 9, el 10%. Pero usted tiene que analizar ese desempleo. Aquí hay personas que definitivamente nadie emplea. Empecemos por jóvenes, por desplazados, por madres cabeza de hogar. Usted, señora, ¿en qué trabaja? No, yo estoy buscando empleo y tengo 3 hijos. Y dice, bueno, esta no, porque está muy comprometida. Está muy enredada, ¿cierto? Desplazado. ¿Y usted qué sabía hacer? No, pues yo trabajaba en el campo, este tampoco. ¿Sí? ¿Usted qué es un desmovilizado? Sí. Entonces, no, este sabe disparar. Sí. Un joven. ¿Estudiaste hasta qué año? No, pues yo terminé 10º y me tuve que salir, o 9º. Sale. Entonces yo, por ejemplo, creo que programas de empleo público que cojan a estos sectores sociales y les den un ingreso mínimo, que le permita con qué ir a comprar unos huevos a una tienda, con qué comprarse un vestuario. Y hay actividades y labores sociales que se pueden hacer. Mire, esto tampoco me lo estoy inventando yo. Argentina es un país que después de su crisis ha reducido enormemente la población desempleada y la pobreza y la desigualdad y la miseria con programas de empleo público. En la India se han hecho, pueden tener deficiencias. Claro, ya no faltará el que me diga, sí, pero es que hay unos que se colan. Pues sí, habrá unos que... O sea, usted es de la tesis que si el sector público no se mete la mano al bolsillo, sí, yo soy de esa tesis. Es difícil que podamos avanzar en un país y en unas ciudades con la desigualdad y la injusticia que Julián, mire que nosotros tenemos. El papel de las empresas no es crear empleo. Yo creo que usted se me va a asustar cuando le digo esto. El papel de las empresas no es crear empleo, es de crear empleo a nivel de máxima ganancia. Doctor Aurelio Suárez, antes del avance informativo, yo le preguntaba si usted se montó en el carro equivocado para ganar esta competencia y llegar a la meta de primero, que era el Palacio Liébano en la Plaza de Bolívar. ¿Se montó usted en el carro equivocado? Bueno, Julián, en primer lugar, pues yo le agradezco su generosidad de que crea que en otro carro yo hubiera podido ganar. Pero a mí no me queda fácil coger otro carro. Porque yo soy una persona siempre con un pensamiento de izquierda, con un pensamiento de que cree que Colombia debe ser un país más democrático, debe ser un país más equitativo, debe ser un país soberano en sus relaciones internacionales, autónomo en sus decisiones de política pública. Y a veces, pues, hay que pagar los precios y los costos, por supuesto, de
de situaciones que en el caso específico de Bogotá no sucedieron y no deberían haber sucedido. Pero mire, yo le quiero decir esto: los partidos políticos son estructuras que en un momento dado tienen dificultades y en otro momento dado tienen sus periodos de avance. En política nadie queda derrotado. En política nadie gana ni nadie pierde, porque la vida sigue. ¿Eso quiere decir que usted se va a volver a lanzar? No, eso quiero decir que nuestro partido es un partido que tiene muy buenas posibilidades, seguramente más adelante. Sí, yo no tengo agendas personales, yo tengo agendas colectivas y realmente siempre trato de colaborar en todo lo que pueda con las causas que yo considero justas. Mejor dicho, como dice por ahí en la calle, usted muere con las botas puestas. Sí, señor, cómo no. Eso está bien dicho. Yo sí creo que es así. Bueno, pero doctor Aurelio, para volver a Bogotá, hicimos un diagnóstico lógicamente muy apretado, muy somero, pero también muy real, muy cierto y muy puntual. Ahora, como buen médico, como buen galeno, con el bisturí en la mano y haciendo las disecciones que haya que hacer en esta urbe latinoamericana como es Bogotá, ¿qué podríamos hacer? Mire que nos está ahogando la movilidad, nos está ahogando la desidia en las obras públicas, el transporte masivo no funciona y empezamos a hablar como para quedarnos y no llenarnos de negativismo. Dejémoslo ahí. ¿Qué podemos hacer, doctor Aurelio Suárez? Bueno, mire, yo creo que hay distintos campos de acción. A pesar pues de lo que se haya podido decir durante estos años, en Bogotá se han adelantado unas políticas sociales que a mi modo de ver no solamente deben mantenerse, sino hay que ahondar en ellas. Por ejemplo, en Bogotá se habla de cerca de 1 millón de estudiantes, algo más, que gozan hoy de gratuidad en la educación. Sin embargo, esa gratuidad está restringida todavía a elementos muy... no pago de pensión, no pago de matrícula, hay un auxilio de transporte o un transporte para movilizar a quienes estudian en sitios distantes a su residencia, hay un suplemento alimentario que prácticamente hoy, por lo menos en frío, está cubriendo a casi todos los estudiantes. Pero yo me pongo a pensar esto, Julián. Sí, señor. ¿Cuántos padres de familia no sufren por dos aspectos? Los uniformes y los textos de sus hijos. En el Brasil, le cuento, la gratuidad se comprende todos los aspectos que yo he señalado, más uniformes, más textos, es decir, la gratuidad es completa. Yo creo que nos falta en materia educativa, en cuanto a gratuidad, terminar una labor. Incluso todavía hoy todos nuestros estudiantes que deberían estar en el sistema público de salud no lo están, de educación, perdón, no lo están. Hay algunos estudiando en lo que llaman colegios por concesión o en convenio. Yo creo que hay que fortalecer todo el sistema público de educación y recoger a la gente allí. Doctor Aurelio, perdón, le interrumpo. Si eso se sabe, si se tiene la suficiente claridad sobre lo que usted está expresando, ¿por qué no se hace? ¿Por qué cuesta tanto decir, vamos a dar el colegio gratuito o subsidiado o protegido por el Estado para que los niños y los jóvenes estudien? Pero aparte de eso, los colegios, los uniformes y los textos. Sí, señor. Y entramos ya por eso no es costoso. Digamos que si Bogotá le diera a ese 1 millón de estudiantes los uniformes y cada uniforme valiera 150.000 pesos, que es más o menos un presupuesto adecuado, sudadera, más el uniforme, etcétera, serían 150.000 millones de pesos. Eso no es ni el 1%, o es un poquito más del 1% del presupuesto de Bogotá. Yo creo que a veces ponemos los recursos donde no funciona realmente para combatir el mal de la desigualdad, pero hay algo que me parece más importante todavía. Mire, Julián, está absolutamente estudiado, examinado, dictaminado, que lo que usted no haga en el preescolar, después ya no lo recupera. O sea, enderezar ese riel es muy difícil. Sí, señor. Así es. Entonces, lo que usted haga, ojalá en 3 niveles de preescolar, pero no podría decir que hasta en 2, a la edad de 4 o 5 años, lo que no hace ahí hasta 6 años, lo que usted no haga ahí, después le queda muy difícil recuperarlo. Nosotros estamos hablando de una enorme cantidad de niños que, bueno, incluso pueden ir hasta jardines infantiles, pero no estoy hablando de jardines infantiles, estoy hablando de materias que son formales, de una educación formal en preescolar, vinculados al colegio, a la institución educativa docente. A veces alguien dice, cuando se vayan a graduar yo voy a regalar 2 años de universidad, y resulta que no logra los 2 años de universidad gratuitos, no los logra asimilar, no los logra aprovechar, porque tiene
fallas en la educación de base. Esas fallas de base son, por ejemplo, la falta de un preescolar. Si uno quiere combatir la desigualdad y utilizar la educación para combatir la desigualdad, el preescolar formal, debidamente organizado, vinculado a las instituciones docentes, con profesores, con educadores públicos pagados y formados para tal, se convierte en una herramienta fundamental, ¿cierto? Es más, la Ley General de Educación reconoce 2 niveles de preescolar que aún no se han aplicado en muchas partes del país, incluyendo Bogotá. Y eso no se puede disfrazar con un jardín infantil. No, eso es otra cosa, ese es otro tipo de aprestamiento, ese es otro tipo de educación, ese es otro tipo de pedagogía, ese es otro tipo de aprendizaje. El aprendizaje formal debe comenzar con los 2 y ojalá 3 años de preescolar, que sería lo ideal, para usted empezar a eliminar diferencias. No nos olvidemos que hoy, mire esto, Julián, el gobierno colombiano reconoce más o menos 1 millón y algo más, vamos a poner 1.200.000 pesos por estudiante año en los colegios. Sí, ¿de apoyo o qué? De apoyo, sí. Es lo que lo llaman la unidad por capitación, la unidad per cápita. Eso es lo que paga en los estratos más altos un estudiante por mes. Entonces, la diferencia que tenemos es muy grande. Es muy grande. Entonces, si nosotros no trabajamos allí, sí, no veo cómo podamos combatir de raíz esa desigualdad. Y muchos, incluso en el mismo país, aquí en Colombia nos dicen, la gente de Cali, la gente de Medellín, la gente de la costa, nuestros costeños, la gente de Cartagena, de Barranquilla, me toca hacer una vuelta en Bogotá, uy, pero qué jartera, uy, no, esa ciudad de locos, el estrés de la ciudad. ¿Por qué hemos llegado a esos niveles de estrés donde se hace tan difícil la movilidad, el encuentro persona a persona, y se nos va volviendo una ciudad casi que inviable en materia humana? Agresiva la gente en sus relaciones, claro. Y se desespera. Usted se va a bajar de un taxi y más se demora en bajarse que 4 atrás pitándole, sí, desesperados. Claro. Eso es cierto, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a Madrid y entonces los madrileños decían, no, es que esta es una ciudad de locos y el estrés de Madrid. Y yo me sentía como en un paraíso, la tranquilidad, buses pasando cada 5 minutos en unas frecuencias donde no había atasco, como dicen ellos, o trancones. Y ellos dicen que en una ciudad congestionada. Y yo decía, ¿qué tal que fueran para Bogotá? No podrían vivir. Bueno, yo creo que Bogotá tiene en primer lugar, gracias a discusión, digamos, Bogotá tiene los males y las secuelas de las grandes ciudades del mundo, de las grandes urbes. Es sin lugar a dudas, las grandes urbes producen congestión. Yo una vez en Nueva York miré a las 5 de la tarde la Quinta Avenida. Y usted ve la calle amarilla, totalmente tapizada de techos de taxis desde... Nuestra ola amarilla. Nuestra ola amarilla. Desde el distrito sur de Manhattan hasta, pues, Central Park, por digamos de algún lado. Entonces, partamos seamos objetivos y digamos que las ciudades tienen dificultades de aglomeración, de congestión, etcétera. Pero está en el manejo y en el diseño de la ciudad organizar esa movilidad de tal forma que, oigan, aquí voy a utilizar una medio palabrejas, la oferta de las vías corresponda a la demanda por las vías, ¿sí? Una ciudad lo que tiene que es ofrecer unas vías y unos sistemas de transporte que permitan que haya un equilibrio entre esa oferta y esa demanda. Eso es así. Digamos que los bogotanos o los ciudadanos de cualquier país, ciudad del mundo hoy de nuestro tamaño, 8 millones de habitantes, nos movemos fundamentalmente en 4 o 5 sistemas. Un sistema de transporte público, que en muchas partes es multimodal, o sea, incluye buses, tranvías, metro, tren, incluso tren de superficie o tren elevado, de cercanías. O tren de cercanías, también en Madrid lo hay, ¿no? Sí, tren de cercanías, ¿cierto? Bueno, y digamos elementos adicionales, allí hay hasta metrocables en algunas partes. AirTrain ahí en Bangkok, por ejemplo. Y en Medellín, aquí, hasta escaleras eléctricas para ir al bar, a las comunas. Pero, por ejemplo, yo en Bangkok Bangkok es una ciudad bien interesante. Usted en Bangkok va desde una cosa que llaman un tok-tok, que es una moto con 12 atrás, ¿cierto? Sí. Pero también hay transporte por el río, que va en lanchas, a Bangkok, sí, por una especie de canoas, no lanchas, sí, una especie de como de barcos de madera, una cosa así, y hay tren, y hay metro, y hay buses, y hay AirTrain, hay de todo. Entonces, hay un sistema público, también hay una demanda privada, que son los carros particulares, están los taxis,
está el ciudadano que se mueve a pie, el peatón físico, o la gente que se mueve en bicicleta, incluso en motocicletas. O sea, hay una gama de personas que demandan vías. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Esa oferta de vías tiene que adecuarla a esa demanda para facilitar que esa demanda sea debidamente satisfecha. El elemento más dinámico, el elemento fundamental de ese sistema es el transporte público. Si usted no propone como estructura un transporte público que sea de bajo costo y atractivo para la mayoría de los ciudadanos, fracasa en la movilidad. Eso no funciona. Entonces, para centrarnos en nuestra Bogotá, venirnos de Bangkok hacia Bogotá, yo no sé, me están escribiendo en este momento y me dicen que todo lo dejaron recaer en cuanto al transporte público en los hombros de Transmilenio. Y Transmilenio no resultó ser un sistema suficientemente barato para la mayoría de los bogotanos, ni suficientemente atractivo para los que tenían carro particular. Entonces, fíjese usted, hoy en Bogotá el 15% de las personas se moviliza a pie o en bicicleta. Muchos de ellos porque no tienen para el pasaje. Usted se ha parado en una esquina a las 6 de la tarde en la Avenida de las Américas, llegando a Kennedy, por ejemplo en Castilla. Es la nube de bicicletas que ustedes no se pueden imaginar, porque la gente ya se desplaza mucho por bicicleta porque prefiere tener la bicicleta, ¿sí? Porque no tiene cómo pagar el pasaje. En ese sentido, entonces, gracias a Peñalosa que hizo las ciclorrutas. Pues por ese lado sí, pero también él fue el que los hizo montar en la bicicleta de alguna manera con los altos costos de Transmilenio, ¿cierto? O sea, hay valor roto por lo descosido, para ponerlo aquí de manera informal. El aumento infinito de motos. En Bogotá hay una explosión de motos. En el sur de Bogotá hay una nube de motos. ¿Por qué? Es muy sencillo. A usted le entregan una moto con la cédula. Sin la cuota inicial siquiera. Paga una mensualidad, la gasolina, y una pareja va y vuelve todos los días a su trabajo. Los domingos se pueden ir para donde la suegra a gorrear almuerzo en la moto, con la niña ahí entre los dos, o el niño, ¿cierto? Y eso les vale el 60% de lo que les vale desplazarse todos los días en Transmilenio. Entonces, doctor Aurelio, el sistema, desde el punto de vista de la tarifa, no resultó atractivo para los más pobres, no lo pudieron usar los más pobres. Y el sistema, desde el punto de vista de lo cómodo y lo atractivo, tampoco atrajo a la gente para dejar el carro particular. ¿Diría usted que Transmilenio se montó como un negocio para algunas personas? Sí, efectivamente, dificulta esto. Es decir, todos los transportes de superficie, o sea, los que van sobre la calle, llámese bus, llámese BRT, como se llama este tipo de transporte de Transmilenio, llámese tranvía, son transportes con dificultades, son lentos porque tienen que parar en las intersecciones. Un Transmilenio de una estación a otra puede ir a 80, pero tiene que parar en la esquina. Claro, porque hay un semáforo. Obvio, entonces tiene que parar, correcto. En segundo término, ese sistema que de por sí tiene esa limitación, se le montó un contrato privado de concesión de las vías troncales que favorece a 12 familias organizadas en las empresas de los buses rojos y después en los buses alimentadores, que a mi modo de ver es totalmente desequilibrado a favor de las ganancias y utilidades de esas familias propietarias de esas empresas y en contra del distrito y en contra de la mayoría de los bogotanos. El contrato estuvo totalmente mal concebido, la estructura del contrato es totalmente desequilibrado, y no lo dice Aurelio Suárez, ya lo dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dándonos la razón a finales del año pasado, y ya el pésimo servicio lo había advertido el Consejo de Estado en una especie de admonición que le hizo a la administración distrital a mediados de mayo del año pasado. Doctor Aurelio, pero todo esto tiene carne y hueso. Es decir, no podemos decir que Gustavo Petro sea el responsable absolutamente de todo, porque lleva 62 días, 64 días al frente de la alcaldía, y pues si usted hablando de objetividad, no seríamos objetivos. Pero sí hay una tendencia a que las cosas vayan bien o a que las cosas vayan mal. Bueno, me llamó la atención una cosa, cuando usted entró aquí a este máster digital de Nocturna RCN, yo le pregunté que si usted tenía Facebook o si tenía Twitter, y usted me dijo que no, que usted no tenía, pues yo no sé si afortunado o infortunadamente, esas cosas. Tengo Twitter. Me llama yo sí tengo Twitter, ¿Sí tiene Twitter? Sí, señor. Me llama la atención es porque el alcalde Petro, con más de 150 Twitter, estaba resolviendo la situación delicada, coyuntural por supuesto, que se presentó con las protestas de Transmilenio.
¿Así se maneja una ciudad? Bueno, yo voy a tomar un poco de distancia a su pregunta, porque en el tema político quiero tener alguna distancia, sobre todo para que no se interprete que mis juicios en materia política terminen siendo como las opiniones de alguien que es un mal perdedor y entonces ahora viene a... Claro, porque van a decir, claro, está opinando así porque perdió. Claro. Entonces, pero yo sí le quiero decir... Pero tenemos que mojarnos. Sí, sí, no, yo le diría unas 2 o 3 cosas sobre esto. Sí. Mire, yo creo que lo observé durante la campaña electoral y yo lo pronostiqué. Y ahí tengo, lo primero que yo dije el día que inscribí mi candidatura fue poner el dedo en la llaga en el tema de Transmilenio. Cuando yo acabo de escribir la candidatura, que se hace rueda de prensa, van los periodistas, yo solamente dije el transporte y la tarifa de Transmilenio. Lo dije ese día. Y puede encontrar los videos que sí se hizo. O sea, no es oportunismo ahorita en Nocturna diciendo nada, porque... He escrito durante 6 años sobre el tema de Transmilenio. Pero le quiero decir esto, no me pareció durante la campaña que quien es hoy el alcalde de Bogotá tuviera una misma precaución frente a lo que se podía venir y que yo advertía. A mí me parece que perdió un tiempo muy precioso en los 2 meses antes de posesionarse. Yo creo que se debía haber tenido una cautela suficiente para saber que era un problema que estaba en la piel de la ciudad y que había que llegar muy rápidamente con un plan de atención de ese problema. O sea, que esto era una olla a presión. Yo lo analizo así. Una olla a presión. Exactamente, esto no es un tema nuevo. Bueno, aquí ya todos estos días se han salido los datos de que cada año hay 200 bloqueos a Transmilenio. Es decir, esto era evidente que venía. Había que hacer la advertencia. Yo realmente creo que se perdió un tiempo muy precioso, de octubre al 1 de enero, y haber llegado el 1 de enero con un plan de salvamento y decir, mire, este es el diagnóstico. Es más, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se hizo casi que, es decir, es un fallo de diciembre del 2011, para ser generoso. Me quedó en firme en diciembre del 2011. Hoy ese fallo entiendo que no se ha apelado. Y yo supe hoy que el fallo está en firme. Usted tenía que haber llegado con un plan. El día de posesionarse, decir, yo frente al tema del transporte que tiene estos problemas, voy a tomar estas. Entonces, creo que se perdió un tiempo muy grande y todavía se ha perdido, porque hoy la ciudad no conoce un plan de verdad para resolver el problema de movilidad, que tiene que ser con soluciones de corto plazo para quitarse de encima pues esta presión que se tiene y también para proyectar estructuralmente la ciudad. En los minutos finales del doctor, aquí en esta tertulia de Nocturna de RCN, lleva usted 2 minutos hablándome de un plan y se perdió un precioso tiempo para un plan y el plan no aparece. ¿Usted nota a Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, muy improvisado? Yo quisiera decir que yo no creo que haya improvisación. Lo digo con todo el respeto. Yo no creo que haya improvisación. Yo lo que creo es que lo ha sorprendido un poco la ciudad. Pero a usted lo sorprende lo que no conoce. Bueno, cuando estábamos en la campaña, él hablaba de la ciudad, del cambio climático, de que la tierra fértil era la lavanda ancha, sí, y una... No, pues casi que estaban hablando era que si de pronto Monserrate explotaba como volcán dormido. Y entonces pero yo decía, es la desigualdad, es estos líos que hay, y bueno, eso no tenía mucho eco, y yo creo que de pronto un poco ese tipo de discurso lo alejó algo de la realidad. Pero lo segundo es esto. Por lo que yo estoy viendo, aún falta claridad. Me parece que no hay un marco estructural, un marco guía que pueda decir, yo voy a tomar esta opción de ciudad y por esta opción de ciudad tomo las decisiones. Por ejemplo, Julián, yo le diría, si vamos a hacer un plan de movilidad, como debe haber, hoy en Bogotá hay un plan maestro de movilidad, tampoco tienen que inventárselas todas. Hoy en Bogotá hay un plan maestro de movilidad que dice 4 ejes de la movilidad. Se los voy a decir. Tren de cercanías. En 30 segundos. Transmilenio. Tren de cercanías, metro, Transmilenio, metro. El metro y el aeropuerto. Eso eran como los 4 sobre los cuales se estaba diseñando el plan maestro de movilidad. Bueno, supongamos que se cree que ese ya no debe ser. Entonces, aquí ya debería existir un sucedáneo, un sustituto de ese plan, ligado a un plan de ordenamiento territorial y poder planificar la ciudad. Creo que eso, incluso algo que puede mirar por encima del plan distrital de desarrollo que se está proponiendo para discusión, no lo veo tan claro. No veo que haya una mirada sobre la ciudad y se diga esto y esto
sino que lo sigo viendo muy perdido. Un poco ecléctico, por decirlo de alguna manera, para hacer, o sea, muy como revuelto, sí. sin que uno pueda decir, esa carta de navegación es esto. Eso en el argot popular se llama perdido, estar perdido. Bueno. Estar perdido. Doctor Aurelio, ¿ve usted ya como parte final, así una respuesta muy concreta, usted se vería muy lejano de ser, si fuera llamado a ser asesor de la alcaldía de Bogotá, ¿usted aceptaría? Gustavo Petro ganó con un programa distinto al nuestro. Yo creo que es respetuoso de parte mía dejar que lo ejecute. ¿Para qué interferirlo? Y que, como usted dice, encuentre la brújula. Sí, yo espero que no la tenga perdida, pero aquí me parece que más que desconocimiento hay es confusión. No hay una posición definida sobre los problemas de la ciudad, y cuando usted es ambiguo se le crean problemas. Claro, porque lo que hay es posturas, más no argumentos. Le cuento una cosa. Se me viene a veces a la cabeza la famosa fábula de los murciélagos en la pelea entre pájaros y ratones. Doctor Aurelio Suárez, un abrazo, mil gracias por acompañarnos en esta tertulia de Nocturna de RCN. Muy enriquecedor su posición y sus conceptos, al fin y al cabo, de académico, de profesor universitario y de intelectual y de hombre preparado para estos temas. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Bueno, Julián, a usted mil gracias, y también aquí a las niñas de comunicación del externado que están haciendo la práctica hoy aquí con usted. Creo que van a tener un excelente profesor en esta noche. El profesor fue usted, porque comenzamos bien. Muy Vamos bien, a las gracias. noticias en Nocturna de RCN. Vamos.